Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Veo público joven, como yo, como me autopercibo, ¿no? Y me veo más en el rol de docente que de startupero, vamos a decir así, para poner una palabra. Difícil después del rockstar de Carlos Beco arrancar, porque Carlos es más, tira más bomba. Y yo la verdad que la parte de marketing lo maneja el amigo allá, Juan, parte del equipo. Mario también, parte del equipo. Así que ellos me van corrigiendo mientras voy hablando. ¿Está? Bueno chicos, ¿cómo les va? Me presento, mi nombre es Darío. Yo soy el CEO de TriStory. Vamos a partir la charla, vamos con el tiempo, en tres grandes partes. ¿Bien? Primero vamos a contar un poco los inicios, después les voy a contar un poco de qué se trata esta solución, qué trata de resolver, qué busca resolver. Y después me interesa muchísimo escucharlos a ustedes un poco de cuáles son sus inquietudes y de qué manera piensan o ven o si les gustaría hacer algún desarrollo, alguna solución y demás. ¿Bien? Vamos a ir por esa línea. Bueno, en principio, TriStory nace como una idea, 2019, en el interior, lo dijo Carlos, en Río Cuarto, que es una zona que vive del commodity, que tiene que ver con esa industria que venimos a hablar justamente en este espacio, lo que es la industria del agro, un producto que nace en la originación del producto en la tierra, después tiene algún tipo de proceso o no, se exporta como está o se le hace algún proceso, un agregado valor y luego se exporta al mundo. ¿Bien? Eso, ¿por qué siempre recalco y ponemos el énfasis en el interior del interior? Porque es de lo que vive esta Argentina, ¿bien? Nosotros vivimos de esa producción que nace en algún lugar de nuestra tierra, de nuestra Argentina y va a parar a algún lugar del mundo. ¿Bien? Nosotros como en el centro del commodity, les dije, Río Cuarto está en Córdoba, más al sur de la capital provincial, en el centro del país, empezamos a notar y ver que había dificultades para poder denominar ese origen, de verificar esa información que proviene, de dónde proviene ese producto. ¿Bien? Qué tan importante es en algunas otras góndolas, pero quizás lo nuestro es tan cotidiano que no entendemos la importancia del producto que se está haciendo. Ni hablar, nota al margen, la parte manicera conocen, General Dehesa Cabrera, todo el maní, un maní, un specialty a nivel mundial bastante reconocido, nace todo en esa zona, no nace, se procesa en esa zona. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Recalcar la importancia de esa agroindustria, de lo que nos hace que nos reunamos hoy un sábado acá en el ITBA. ¿Bien? Como equipo, como digamos, inquietud, ya venía trabajando un poco el tema de emprendedurismo y demás. En 2019, me acuerdo en enero, me empiezo a juntar, ya veníamos trabajando en un coworking con Juan, y me empiezo a juntar con un equipo, lleva una mesa, una idea que más o menos vaga, tenía que ver con eso. Bien, con la diferenciación de la originación de los productos. Empezamos a trabajar, hoy 2024, ya tenemos un par de años, fuimos armando la idea, fuimos construyendo la idea y empezamos a armar una imagen y una solución que ya se les voy a contar a continuación. Bien, TriStory es una plataforma que tiene que ver con unir la información que tenemos en las cadenas de valor. ¿Bien? La cadena de valor, ustedes si la habrán estudiado, habrán visto, es muy compleja, tiene muchos actores y tiene cada una de ellas sus particularidades. ¿Bien? Entonces con el equipo empezamos a estudiar todas esas cadenas de valor, empezamos a pensar de qué manera podemos unificar la información y claramente nos encontramos, lo decía Carlos anteriormente, no sé si los que estuvieron en la charla de Carlos Beco, la cuestión de que hay mucha información dando vuelta, pero esa información está fragmentada. ¿Bien? Esa información está en distintos compartimientos y no está integrada y mucho menos analizada. ¿Bien? Entonces empezamos a generar una plataforma con este equipo que se fue formando, se fue creciendo y empezamos a armar esa plataforma que puede, de una manera, con la menor fricción posible, poder tomar esa información que ya está disponible dentro de cada uno de los actores de la cadena de valor para múltiples propósitos. Bien, ahí empezamos a pensar en lo que tenía un concepto quizás disruptivo, por así decirlo, que es trazabilidad colaborativa. Empezar a pensar, bien lo decía Carlos, vuelvo a Carlos, porque
tiene que ver mucho, de hecho Carlos lo conocemos mucho y es advisor nuestro, tiene que ver con una disrupción en la cuestión de colaborar con los datos. ¿Bien? Primero creo que hay una primera gran disrupción que tiene que decir que el productor se dio cuenta de la importancia de los datos. ¿Bien? Y por otro lado, empezar a compartir esa información. Porque ¿qué tendemos a hacer con la información nosotros? A ver, ¿qué tendemos que hacer? Che, tengo un dato de dónde venden una buena pizza. ¿Qué hago con él? ¿Me lo guardo? Me lo guardo para mí. Tengo un dato donde venden barato el Fernet. Listo, ¿me lo guardo o no? Listo. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que empezar a romper con esa, vamos a decir, idiosincrasia de los datos. Es decir, si los datos no son compartidos, no me sirven. ¿Bien? Si no empiezo a juntar información de otro lado, no me sirve el dato solo. Entonces, al ver cómo venía la industria, cómo venían las cadenas de valor, que había mucha información, por lo menos tuvimos un primer paso. La información está. Ahora, ¿cómo hacemos para ordenarla, estructurarla, compaginarla y empezar a contar una historia de algún producto? ¿Bien? ¿Cómo cuento la historia del origen de este producto? Yerba mate, vamos a decir. Vamos por ahí. ¿De dónde puedo contar y de qué manera puedo contar esa historia? ¿Bien? Entonces, con nuestro equipo empezamos a armar esa solución, construir. Fuimos muchísimas veces al lugar, a estudiar, a ver entrevistas con miles de personas. Sí, no sé si eran miles, que no estamos tan cerca, no estamos tan lejos. No estoy exagerando. Mucha búsqueda, mucho pivoteo, mucho empezar a entender y comprender qué es lo que está sucediendo en la realidad. Eso también es algo que no nos podemos perder. Y empezamos a hablar de esa trazabilidad colaborativa para luego empezar a armar un producto. ¿Bien? Un producto vendible, ¿a quién? También son dos preguntas muy difíciles, muy largas, donde mientras más rápido pivoteemos, más rápido vamos a entender a quién le vamos a vender esto. ¿Bien? Ese producto tiene que ver con toda esa información recopilada del origen de ese producto, poder analizarla. ¿Bien? Que detectamos rápidamente que la industria necesitaba esa información para poder analizarla, por lo menos verla. Luego les digo, lisa y llanamente, recién ahora estamos empezando a hablar de analizarla. Fíjense, uno entiende y cree que che, no, la industria la tiene clarísima, está con los datos. Y la verdad que nos encontramos con casos bastante complejos, ¿no? Es decir, industrias grandes, industrias que, como les dije recién, es un producto que se va al mundo, exporta, factura millones, pero maneja la información con un Excel. ¿Bien? Entonces empezamos a hablarle un poquito de poder tener los datos en un dashboard, en una sola pantalla. Eso ya era revolucionario, o sea, ya es interesante. Ahí ya empezamos a tener producto para venderle. Y después también, obviamente, lo primero que arrancamos, ese pasaporte digital de producto, que es como se llama la charla, que poder hablar de un producto, de un seguimiento digital, de un link realmente, de qué es la historia del producto, de dónde vino esa yerba que está puesta en este envase. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Y hay una discusión muy grande que charlamos con Juan, nuestro gerente de marketing, es decir, no hablemos más de QR. Porque ¿qué tienden a hacer ustedes los jóvenes con el QR? Más allá de pagar. ¿Leen los QRs primero? ¿Sí o no? Sospecho. Algunos sí, algunos no. Cuando leen el QR, ¿qué ven? ¿A dónde los manda? Una página web. Entonces, ¿para qué carajo lo voy a leer? ¿Qué me calienta? Ahí entendimos que por ahí había muchos usos para el QR y hablar de QR me llevaba a ese rechazo. ¿Bien? Entonces empezamos a entender, dijimos, y en realidad lo es, el QR es solamente una herramienta de transmitir información, nada más, ¿no? ¿A dónde tenemos que concentrarnos? A que poder capturar la mayor cantidad de datos posibles de esa cadena de valor, de ese producto, estén como estén. Y ahí está la astucia de nuestro equipo de ingeniería, que yo no soy programador, así que mi formación es en economía, nada que ver. Pero nos pudimos conectar con los marcianos, ¿no? Eso sí, también pudimos conectarnos. Hay muchos programadores acá, perdón, no quiero ofenderlos. Pero ¿qué pasó? Empezamos a poder conectarnos y poder darle forma a esa solución. ¿Bien? Tantas charlas que teníamos con Juan, con los actores del problema, empezamos a conformar esa solución. Esa solución tendría que ser fácil y flexible de aplicar. ¿Bien? ¿Por qué? Como les dije primero, al principio, es una cadena muy compleja con muchos actores y muy heterogénea. ¿Bien? Entonces necesitamos poder capturar los datos estén como estén. Y ahí estaba la flexibilidad de la solución para poder capturar esa información con la menor cantidad de fricción posible. Entonces ahí
Era una charla recurrente con el equipo. Bajo ningún punto de vista vamos a pedirle a alguien que cargue un dato, porque esa es la primera ficción. ¿Cuántas veces ustedes llenan un form de un QR? Ya te da, dicho de una manera, vagancia. De una manera, lo dije bien. ¿Veis que estoy bien? Porque me están filmando, por eso estoy bien. ¿Se entiende, chicos? Lo que vengo relatando es la construcción de la solución, ¿bien? Para generar disparadores para que ustedes comprendan cómo fue el proceso, que me parece que es lo más rico que podemos resaltar ahora. Entonces generamos una solución, esa solución debería ser fácil, flexible de aplicar, de manera escalable, eso también era un problema, era un tema que quisimos solucionar, que quisimos darle la vuelta de tuerca, y empezamos a hoy empezar a tener esas charlas que a uno les gusta, donde empieza a ver que el otro le interesa lo que uno hace. No puedo decir más palabras. ¿Para qué hice esta solución? Para ver si a alguien le gusta. De hecho, fue magia los primeros datos que se empezaron a cargar y uno los ve en la pantalla nuestra, cómo empiezan a cargar datos nuestros clientes y la verdad que es mágico. Eso es lo más interesante, es lo que uno busca y uno que trabaja muchísimo para que eso suceda. ¿Bien? Entonces, bueno, diseñamos una solución, voy cerrando lo que es el producto en sí mismo. Diseñamos una solución que tiene que ver con una recopilación de información, estructuración de datos, que hoy entendemos que el sector lo está buscando, lo necesita, para múltiples usos. ¿Bien? Esos múltiples usos, bien como les dije, tomar decisiones hacia adentro, poder analizar la información, poder tener un análisis minucioso de lo que está pasando en la empresa, cosa que nos parecía raro, porque hasta las primeras charlas decíamos, che, ¿y vos qué estás vendiendo? Yo vendo maní, o yo vendo yerba. No vendes yerba, vendes un momento. Ese es mi problema de la parte de la economía, o sea, cómo definir un producto. ¿Por cómo se definen los productos? ¿Por lo que es o por qué? ¿Alguno lo vio? Por lo que genera, la serie de tributos, voy rápido. La serie de tributos que tiene, es un conjunto de tributos, no es yerba. Es un momento, es un relax, para mí me incentiva, es como mi café. ¿Está? Entonces, ¿qué te genera el producto? Hasta a las empresas les costaba definir eso. Porque nosotros le decimos, ¿qué querés mostrar? No sé. ¿Qué voy a mostrar? Y le voy a mostrar de dónde viene, porque me gusta el campo. Pero eso es lo que realmente quiere tu consumidor, ¿qué está viendo? Bueno, ahí empezamos esa disruptiva. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque es uno como empieza a estructurar el modelo de análisis para ver cómo generar un producto. ¿Bien? ¿A dónde íbamos? Terminamos armando una solución. Esa solución se aplica a muchas cadenas. Arrancamos con las cadenas de valor agroalimentarias, porque como les dije, venimos del interior y ¿a quién se los podemos vender? A esa industria que hace un producto que se exporta. ¿Bien? Era lo que nos quedaba más rápido también. Y obviamente es la industria más dinámica del país. No tenemos otro tipo de industrias. Hay otras, por supuesto, pero ya tampoco están en el interior. Teníamos que probarla rápidamente en algún lugar donde podíamos venderlo. Entramos a armar la solución y le hicimos flexible, escalable, ya lo dije. Integración con otros sistemas porque veíamos que cada empresa ya tenía su sistema. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el primer monstruo que le aparece? ¿Qué te dicen? No, otro software no. Entonces ahí sacamos la palabra software de las presentaciones. Empezamos a hablar de plataforma, que es lo mismo para ustedes, que comprenden. Es lo mismo al fin y al cabo. Bien, bueno, muchas cositas que fuimos agregando. Análisis de datos, como ya les dije. Cuestiones de múltiples fuentes de información, automatización en base a algún tipo de IoT que se puede proponer y trabajar hacia adelante. ¿Bien? Esto es lo que es contarle la historia un poquito, cómo es eso que se va contando y los distintos actores que pueden ir interviniendo. Está bueno como para que se lleven una imagen de lo que es la plataforma, como estamos de 10. Ahí estamos hablando del origen, estamos hablando de una semilla que se planta en un lote, eso pasa a ser después un grano que va a pasar a un proceso industrial. En el intermedio, como les dije, claramente tenemos múltiples actores, tenemos análisis de laboratorio, tenemos múltiples actores complejos. ¿Cuál es el actor? No sé si me estoy yendo mucho a la originación.
¿Cuál es el actor importante en la originación? Más allá del productor, que tenemos un productor, tenemos una materia prima, tenemos una tecnología. ¿Quién es un actor que está ahí en el medio, pero generalmente quizás siempre no le damos tanta importancia? ¿Quién es? Más allá del emprendedor. No, producción de... El proveedor. ¿Qué proveedores? ¿Qué tipo de proveedores? Bien. El de materia prima. Otro más. Algo que se hace en el campo. Maquinaria. Maquinaria. ¿Quién te provee la maquinaria? Todo el mundo, en Argentina, ¿todo el mundo tiene un tractor? Sí. ¿Todo el mundo tiene una cosechadora? ¿Sí o no? Depende de los volúmenes, ¿no? Pero ¿a quién? El contratista rural. Por ejemplo. ¿Cómo haces para que ese tipo te dé un dato? Fíjense, lo decía Carlos Becker, fíjense lo complejo que es la cadena. Después te vas a la industria y es medianamente un poquito mejor peinada. Estoy diciendo medianada, ¿eh? Estoy diciendo que es mejor. Porque también en la industria nos encontramos, por ejemplo, laboratorios que no te pasan los datos. Pero ¿cómo si son mi laboratorio? Yo te estoy pagando. No me quería, te pasan un PDF. No, pero no va a ser PDF. Pasame el PDF de esta manera, de esta forma. Tenés un web service, una cosa muy, muy simple. Laboratorios no tienen. Laboratorios que trabajan para industrias, que facturan mucho, pero no tienen la complejidad de proceso. Bien, ahí venía lo que decía Carlos, la importancia de los datos y demás. Bien, ¿a dónde me quedé? Una industria arranca en una semilla, pasa a ser un grano, ese grano se procesa, se genera un producto, ese grano puede exportarse así como está, pero también se puede exportar con un agregado de valor que después termina en alguna góndola, en algún subproducto de un producto que vamos a consumir después, se va a consumir en otro país del mundo, o vuelve como M&M, el maní cordobés. El maní cordobés de Maniquín es lo mismo que M&M cuando viene de allá de afuera, con una diferencia de precio nada más. ¿Está claro, chicos? Voy cerrando. Hay un montón de actores dentro de la cadena que necesitan de esa información. Esa información hoy necesitamos estructurarla y ordenarla, que eso es lo que no está sucediendo en la cadena de valor. Nosotros nos propusimos con un equipo, les estoy diciendo, hace 5 años que estamos desarrollando esto, buscando la novia, buscando el proceso, buscando el momento. Eso también es muy importante para la startup, entender los momentos. Ver de qué manera poder hacer ese recorrido con la menor cantidad de tiempo posible y tratar de pivotear lo más rápido posible. ¿Bien? ¿A dónde me quedé? Listo. Gracias. Estamos buscando revolucionar las cadenas de valor. Eso me lo pone mi jefe de marketing. A ver, revolucionemos las cadenas de suministro juntos. El suministro queda medio raro. No importa. Estamos trabajando en eso. Por suerte nos están dando bolilla. ¿Qué quiere decir? Hoy el problema de los datos sí está empezando a ser un dolor para todas las empresas y para toda la cadena. Entonces, si queremos hablar de sustentabilidad, queremos hablar de no deforestación, queremos hablar de buenas prácticas, claramente primero tenemos que empezar a hablar de datos. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando. Chicos, gracias por escucharme. Sí, por eso. Tenemos 10 minutos, así que preparamos el mate y seguimos. Consultas. Temas generales, temas particulares, cosas que quieran conocer, preguntar. Me pueden preguntar. Podemos hablar de microeconomía también, entonces así hablo más. Contarles un poco del pivot que hicimos y de la idea de blockchain. Eso era interesante. De la moda anterior, ¿no? La moda sí, no quise tomar, no sabía cómo venía con el tiempo, entonces no quise hablar con blockchain. Hace 4 o 5 años la moda era blockchain. ¿Cómo salimos claro. de eso? O cómo nos amoldamos a eso. Claro, en el tema de pivoteo que le decía recién, es también empezar a entender esos procesos. ¿Bien? ¿Para qué se entendía que sucedía blockchain? De hecho, la primera charla que tuve con el equipo era aplicar blockchain para solucionar procesos de confianza dentro de las transformaciones que suceden en la cadena de valor. ¿Quedó bien? ¿Se entendió? Después nos dimos cuenta que blockchain no solucionaba eso. En realidad era un pasaje. El tema es cómo formábamos los bloques de datos. Ahí empezamos a entender dónde estaba el problema. ¿Por qué? Me paso en el tiempo. Hoy uno le habla a las empresas de análisis de datos y ya le estamos mostrando un Fórmula 1. Lo primero que detectamos es que nosotros hablamos de blockchain y le estamos mostrando a la NASA a tipos que los datos los tomaban en una libreta. Entonces entendimos que el problema no era blockchain. El problema era de dónde conseguíamos los datos. O cómo hacíamos que esa historia se pueda contar. Cómo hacíamos que esos bloques tengan información consistente. Ni siquiera veraz. Porque también la otra pregunta era, ¿y esa información es veraz? La tenemos que verificar juntos.
Esa siempre fue nuestra respuesta. Entonces, salir de blockchain también fue una cuestión fea al principio, porque no vendía. ¿Por qué vendía blockchain? De hecho, blockchain ya bajó el humo, ahora está inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Nos costaba no hablar de blockchain porque nos sacaba de ciertas mesas. Hasta el día de hoy se habla de verificación de blockchain. Perfecto, pero decime dónde sacaste los datos. O sea que también eso es una pregunta, una repregunta que tenemos que hacernos nosotros cuando nos presentan ciertas tecnologías. ¿Bien? Entonces ahí el primer pivot grande fue ese, dejar blockchain, no hablar de blockchain, porque encima que hablábamos en chino veíamos que nuestro posible cliente estaba más lejos de eso, no terminaba de entender lo que le decíamos. Después nos dimos cuenta que en realidad tenemos que meternos en el barro, empezar a juntar los datos, estructurar los datos, que es un problema que tiene Latinoamérica. No tenemos datos estructurados, mucho menos compartidos. O sea, estructurados quiere decir contar una historia, una serie de eventos consecutivos, integrarlos y mucho menos analizarlos. ¿Bien? Entonces nos pusimos a trabajar en eso, sacamos blockchain, bien como dice Juan, y empezamos a hablar de estructuración de datos, que es lo que hoy más tracción está teniendo, porque además tiene que ver con el momentum. O sea, cuán están las empresas, los actores de esa cadena de valor que les mostré, cuán interesados están en la importancia de los datos que generan, no solamente para ellos, sino para sus propias decisiones. ¿Bien? ¿Alguna consulta más? ¿Pregunta? ¿Consulta? Amigo. Yo no entendí en qué problema le resuelven y a quién se lo resuelven. Excelente, porque me pasé por alto. No te lo quiero decir porque es mi idea y no le quiero mostrar. Otro primer error. Las ideas se abren y para que evolucionen tenés que tener un equipo y tenés que conversarlas y tenés que pivotearlas. Y que me pregunte eso está buenísimo, si quiere decir que yo no expliqué. Expliqué para mal. No quiere decir malas palabras. ¿Qué quiere decir? Nosotros le vendemos una solución a la industria, a esa industria agroalimentaria, que le agrega algo de valor a esa producción primaria. Generalmente la industria está integrada a la producción primaria en Argentina, enfocado mucho en esta primera etapa en specialties, o sea, lo que sea arvejas, maní, vamos a decir, una alfalfa que es para que coma el caballo del jeque árabe. O sea, cuestiones de detalle, esos productos que son specialties, no es soja maíz, el commodity, todavía, aún. Lo que está sucediendo ahora es que las mesas están preocupadas porque se lo van a exigir, este grado de información o de detalle de información se lo van a exigir al commodity también. ¿Bien? Entonces, resumo, es una plataforma que integra información, principalmente enfocado a nuestro cliente. Hoy es la industria, que hace porque es pequeña la transformación, no es tan grande la transformación que hace esa industria, que puede ser harina de soja, puede ser ese maní blancheado que hablamos, esa alfalfa prensada de cierta manera con ciertas prácticas. Se le vendemos a esa industria la solución, le ordenamos la información hacia adentro, le permite tomar decisiones, le permite optimizar un montón de procesos, le permite digitalizar procesos que hoy no los tiene digitalizados, y luego su producto queda con una identificación única, con un link que acompaña ese lote productivo y que viaja por el mundo. O sea, eso ya se lo puedo estar compartiendo hoy a su comprador internacional, a un producto que va a recibir dentro de 3 o 4 meses. Entonces, nosotros resolvemos la cuestión de estructuración de datos hacia adentro y transparencia hacia afuera en los productos. ¿Se entendió? Bien, lo voy a reformular ahora. Amigo. ¿Le ven alguna aplicación que lo están aplicando en la industria láctea? Sí, lo que pasa es que hay otro gran entendimiento que tuvimos para evolucionar rápido, nosotros tenemos que vender en la industria de exportación. ¿Bien? Después, tanto la industria láctea como la industria de la carne fueron industrias interesantes para aprender y fortalecer la plataforma, pero claramente ¿a dónde se vende la mayor cantidad de carne en Argentina? Mercado interno. Entonces el mercado interno quizás hay procesos que no las quiere, todavía no necesita de esa transparencia. Nos sirvió mucho más la industria del specialty de exportación. Ahora, industria láctea, nos faltaba un poquito más de estudio ahí, pero tenés por lo menos, yo creo que más del 70% tiene que ver con un mercado interno y un 30% de exportación, que son la leche en polvo, que es lo que se exporta, y quesos de calidad, quesos gourmet,
pero el mercado es muy chico. Entonces, el costo de abordaje, de estudio y demás, lo vamos a abordar en algún momento, lo vamos a hacer. Pero decidimos empezar con una industria que tiene más requerimientos de cosas. Pero es interesantísimo la parte láctea. De hecho, hubo un proyecto con Grido, que es una empresa que compra mucha leche, y hace que sus tambos, o que los proveedores de leche, tengan ciertos estándares de calidad. Hubo algunos acercamientos ahí en ese sentido. Ahí vamos a tocar mucho lo que era la parte láctea, que le entrega a una empresa que le pide muchísimas cosas. Podría ser la Serenísima y la LAI también. Pero bueno, amigo. ¿Verifican la trazabilidad también cuando se exporta un producto? ¿En qué sentido? En el sentido de saber dónde está y en qué proceso está el... A ver, nosotros podemos documentar todo tipo de proceso hasta donde nuestro cliente se involucre. ¿Bien? A ver, te hago la respuesta parcial de eso. Hoy tenemos un trader de alfalfa que su foco, como es trader, no produce, compra. Entonces su foco hoy es ordenar toda la información de exportación. Entonces, hasta donde va el buque, es hasta la información de donde tiene nuestro cliente y recopila toda esa información. Te respondo parcial esa parte. Ahora, ese trader comparte esa información con su cliente, que su cliente sí puede seguir la trazabilidad de ese producto. Con nosotros o con un tercero, no hay problema. ¿Se entiende la colaborativa? Mi pregunta en realidad era cómo sigue esa trazabilidad. ¿Cómo sigue? No nos tocó el caso, ¿bien? Salvo que, son dos cuestiones. Que su cliente necesite esa información, le transferimos el bloque de datos y punto. De hecho, se lo transfiere a nuestro cliente directamente. Le pasa un link. ¿Bien? Ahora, ese cliente necesita que nosotros le hagamos la trazabilidad de ese producto y demás. Bueno, haremos un contrato distinto. Pero todavía no nos ha tocado el caso. El link avanza. Hay una confusión de conceptos entre trazabilidad y traqueo. ¿Sí? Nosotros hacemos más que nada trazabilidad, que es la documentación, la gestión de documentación a lo largo de una cadena de valor. Y lo novedoso de otra historia es que salta las cadenas de valor y ese producto lo puede identificar a lo largo de varios lados, cambiando la propiedad incluso del producto. ¿Sí? Entonces, el caso que decía Darío es que si hay un cliente exterior, simplemente retomando la identidad de ese producto, de ese maní blanchado, por ejemplo, puede decir, este Eminems viene de este maní blanchado, que viene de este silo, que viene de este campo. ¿Sí? Pero como decía Darío, te respondo también parcialmente. Hay ciertos momentos donde el traqueo de la mercadería también es importante. ¿Sí? Entonces nosotros estamos tomando el dato directamente del buque al que va, ¿sí? Del exportador. Entonces dentro de ese link que dice Darío, también podés tener datos del buque naviero que está llevando ese. Hay aplicaciones, digamos, o las empresas de buque te comparten el dato y lo puedes tomar vía API desde ahí. Y eso... Y al cliente, sí. al jeque árabe que le va a dar de comer a los caballos, que es Sí, real, digamos, que es real. está pudiendo leer hoy la mercadería que le va a llegar dentro de 3 meses. ¿Sí? Una de esas fuentes de información es la naviera que dice, bueno, el buque está pasando, no sé, Canal de Panamá. por el canal de Panamá, no lo sé. ¿Sí? Entonces, le genera confianza No es el en canal. ver cómo su mercadería, que aún no le llegó, bueno, está en proceso y está acumulando información más allá de... ¿Respondió? Señorita. ¿Quién es el agente más exigente en cuanto a datos en la cadena? Porque me imagino que claramente no es el productor, pero de alguna forma las cadenas están interconectadas y si Sí. el productor no tiene Bueno. el dato importante para el exportador, que me imagino Totalmente. que es más exigente, Sí. ahí hay un problema. Tenés dos perspectivas. ¿Bien? Tenés los oferentes. O sea, ¿en Argentina qué somos? ¿Oferentes o demandantes? De estos productos que estamos hablando, ¿no? Estos specialties. Oferentes. ¿eh? Nosotros producimos. ¿Bien? Pero tenemos un comprador afuera, que puede ser un trader, puede ser, en este caso, Marx, Unilever, que compran un maní de cierta especialidad. Marx, Unilever, Intersnack, son 3. Ahí la fuerza entre el principal y la gente, ¿quién lo tiene? La demanda. ¿Bien? Entonces esa demanda le pide cierta calidad de información a los, son 12
pero en realidad son 6 exportadores los más grandes de Argentina, de maní, por ejemplo. Vamos al caso de maní para hacerlo muy bien rápido, para ir más rápido con la respuesta. Entonces, por un lado, ese principal le exige a la gente cierto tipo de información. Estos 6 hacen maní propio, por eso siempre tengamos en cuenta si cuando abordemos la cadena de valor alimenticia en Argentina, en otros países no sucede así, el productor, la originación de la materia prima está muy relacionada con la industria. Hay países, no yendo muy lejos, en Brasil, el productor está bien separado juntos de lo que es la industria. En Paraguay, bueno, Bolivia, ¿qué otras? Nicaragua, estamos hablando. El productor está muy separado de la industria. En Argentina sucede esa unión, ¿bien? Por distintas cuestiones, eso ya tiene que ver con economía. Entonces, ¿a dónde va la respuesta? Hay un principal que exige esa información se la exige a esos exportadores ¿a dónde terminan exigiéndole al productor? ¿Bien? Está bueno porque de esa manera se generan las cadenas de fuerza de quién exige a quién. Y después también ahí surgió en el equipo y una charla que nos lleva tiempo y vamos en proceso de resolverlo, de decir cómo definimos los sistemas de incentivos para que suceda la cuestión de compartir datos, por ejemplo. O cuestiones de, hasta que no resolvamos los sistemas de incentivos, no vamos a resolver la cuestión de todos colaborar hacia una cadena más sustentable. O sea, son cuestiones que todavía la industria, toda la cadena, vamos a decir la cadena, tiene que resolverlo. Y ese es el problema que hoy está en la mesa y es por eso que nos están empezando a dar un poco de importancia a la solución que nosotros ofrecemos. ¿Bien? Volvemos. Para hacer todo eso necesitamos unificar los datos. Y alguien tiene que colaborar con algo. Y bien, como decía Juan, nosotros tomamos datos de todo lo que está sucediendo y la exigencia va sucediendo a medida que uno quiere resolver distintos bloques de datos. ¿Quién le va a exigir a la naviera que me pase los datos del tracking? El que contrata a la naviera, el trader o la empresa exportadora de Argentina. ¿Bien? ¿Quién le va a pedir al contratista rural que me pase los datos de la máquina? ¿Quién contrata? El contratista. El productor. ¿Está? Entonces, cuando el productor sepa que necesita los datos del contratista, otro caso de maní de una empresa muy grande, traqueó todas las cosechadoras de maní. ¿Está? Es un caso real, digamos. Para esta campaña la tenían todos traqueadas. ¿Qué hizo el contratista? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le gusta que te husmeen? ¿Le gusta que te vean la compu? ¿A alguien le gusta eso o no? Bueno, obviamente no le gustó mucho, pero es una nueva era, es una nueva revolución, y ahí nos pasamos a otro camino importante que la startup lo tiene que entender, no sé si lo tiene que resolver, pero lo tiene que entender, que esa complejidad te hace que la implementación de tu solución sea cada vez más compleja. O sea, volvamos, tenemos que entender la complejidad de aplicación de tu solución. ¿Bien? Porque si no entendemos eso va a ser difícil vender, o por lo menos que alguien acepte usarlo. Porque es otro problema el tema de la implementación. ¿Bien? Tiene que ver con eso. Che, ¿por qué te doy los datos yo? Si a mí nadie me paga, por ejemplo. Cosa que hemos escuchado en muchas mesas. Está bien, bueno, ahí entendimos que no le íbamos a vender al productor nunca, directo. Porque el productor mide eficiencia. En su lógica, está muy bien. Y aparte se dio cuenta que sus datos valen. Y eso es muy importante. Y eso hay que ser respetuoso. Porque los datos son de ellos, no son tuyos, no son nuestros de nuestra plataforma. Ahí venía el colaborativa. ¿Bien? No sé si responde. Me amplié bastante. ¿Alguna duda más? ¿Consulta más? ¿No tenemos más tiempo? Listo. Hacemos el pase con el otro programa.